Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari suelto en Israel, otra vez con ustedes desde Jerusalén, más precisamente el monte Zion, más precisamente desde el techo del cenáculo. Sí, abajo mío está el cenáculo, quise hacer ahí el video pero está lleno de gente. Amigos, por pedido de muchos de ustedes que siempre se la pasan preguntándome qué significa para mí Yeshua, Jesús, para mí como judío, hoy tomé coraje y vine a responderles. Antes los quiero ubicar, lo que ven aquí es la iglesia de la dormición. Aquí debajo mío, como les dije, está el cenáculo, la dormición me afirma de que es ella por medio de un campanazo. El cenáculo en el cual Yeshua, Jesús, hizo la última cena como judío, para luego escaparse a lo que está a la izquierda, el Monte de los Olivos. Y lo que se ve ahí, una iglesia, una torre empinada, como si fuera un lápiz afinado, es la iglesia de la Ascensión, que según la fe de los hermanos cristianos, por ahí ascendió Yeshua al cielo. Como todos saben, Jesús es la figura principal del cristianismo, aquella persona considerada el Hijo de Dios, el Mesías y la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué creemos los judíos sobre Jesús? Bueno, algunos creen de que a partir de su nombre, Jesús, es siempre un sinónimo de persecución, de torturas, de asesinatos y siglos de antisemitismo, cruzadas y pogromos. Hay otros que piensan de que Jesús fue un maestro, una persona importante dentro del judaísmo de su época, pero que, a diferencia de ustedes, no significa que lo consideremos algo más allá de eso, no un Mesías y menos alguien que se levantó entre los muertos. Muchos creen de que Jesús fue el que fundó el cristianismo, pero en realidad Jesús nació, vivió, se desarrolló y murió como judío. No tuvo intenciones de crear una religión, por lo menos de acuerdo a las escrituras bien antiguas. Es más, sus discípulos eran todos judíos. Pasó el tiempo, unos siglos después, nace el cristianismo y ahí empieza a lo que me toca a mí como judío opinar sobre el mismo. Este es un video, otra vez, como yo como judío y qué pensamos en el judaísmo de él, no para enojar a nadie, sino para responder al pedido de ustedes, que fueron tantos los pedidos que bueno, aquí me tienen. Empecemos. Como les dije, el monte Zion, esta es la mezquita de Nevi Daud, o sea, la mezquita del profeta David, la iglesia de la dormición, la abadía de la Agia María, ahí el monte de los Olivos, la cúpula de oro con el monte del templo y el domo de la roca, a ver si se puede ver. Y ahí está el monte de los Olivos con la iglesia de la Ascensión. Se me ocurrió una idea, amigos, como buen judío, y como siempre ustedes me dicen que soy rebelde, que los judíos somos rebeldes a Jesús, voy a hacer el paseo al revés. Voy a empezar desde donde fue crucificado, donde fue enterrado, y voy a hacer la vía dolorosa, pero al revés. ¿Me siguen? Bueno amigos, mientras les muestro la entrada al Santo Sepulcro y siéndole fiel a lo que según tengo entendido hacen los hermanos cristianos cuando van a la iglesia, yo también me voy a confesar. Les cuento de que nací y me crié dentro de un marco judío ortodoxo en Buenos Aires, Argentina. Mis padres, ortodoxos, me educaron a seguir la tradición y las leyes judías y al mismo tiempo a no juntarme con una persona no judía. Como en Argentina, por lo menos en esos tiempos, no había más que católicos o cristianos, se referían a ellos. ¿Qué significa juntarme? Tener amigos, relacionarme, hasta jugar al fútbol, o Dios no lo permita, entrar a una casa de ellos. Jamás me explicaron los motivos, nunca me hablaron mal de nadie, solo me dieron a entender que nosotros somos judíos y no nos podemos mezclar. A los que no entienden todo esto les cuento que los ortodoxos hasta el día de hoy se hacen llamar temerosos. Y no son solo temerosos a Dios, sino temerosos a sus propias vidas. Y quizás por eso el temor a que yo me asimile y deje el judaísmo es lo que los llevó a educarme de esa manera. Y es así que yo crecí sabiendo que la familia que casaba a uno de sus hijos con un goy
que es el apodo que hasta hoy los judíos le damos a los no judíos, era apartada de la comunidad. Se le hacía boicot y no podían entrar a la sinagoga. Era el peor pecado que alguien podía cometer y por ende el peor castigo. Pasó el tiempo, fui al colegio ortodoxo judío, comía comida judía, escuchaba música judía. Por ser sincero, me educaron a ser más judío que argentino. A Jesús ni se lo nombraba. Hasta hoy los judíos ortodoxos no lo nombran más que por medio de un apodo. Con eso, quiero volver a decir que no me educaron a odiar, despreciar o cosas del estilo. Más bien, me enseñaron a serle indiferente a todo lo relacionado con Jesús. Así todo, cuando tuve que criar a mis hijos, les di una educación diferente. Quizás porque estoy tan seguro de mi identidad que no le temo a nada. Ya no soy temeroso, soy más que nada secular, tradicionalista. Amo tanto mi judaísmo que siento que puedo enriquecerlo conociendo otras culturas, otras creencias, otras personas. Y a la hora de hablar de Jesús, cuando mis hijos me preguntaron quién era Jesús, les respondí más o menos lo siguiente. Les dije que prácticamente todo lo que se sabe del Jesús histórico proviene de los 4 evangelios del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Les dije que los académicos creen que fueron escritos varias décadas después de la muerte de Jesús. Les conté que a pesar de que no hay evidencia arqueológica, histórica o física de la existencia de Jesús, algo empírico, la mayoría de los académicos están de acuerdo en que Jesús existió, que nació en algún momento de la década anterior a la era común y que fue crucificado entre los años 26 y 36, años en los que el gobernador romano Poncio Pilato rigió aquí, en Judea, en Israel. Les expliqué que Yeshua o Jesús, por ser sinceros, en hebreo cotidiano lo llamamos Yeshu. Vivió en una época en la que el imperio romano gobernó lo que hoy es Israel y en la que el sectarismo estaba extendido con grandes tensiones entre los propios judíos, no solo en cuanto hasta qué punto cooperar con los romanos, sino también en cuanto a cómo interpretar la Torá. Fue un tiempo inestable, cuando el descontento con las políticas romanas, así como con los sumos sacerdotes del templo, sembraron las esperanzas por un redentor mesiánico que echaría a los ocupantes extranjeros y restablecería la soberanía judía en la tierra prometida, en la tierra de Israel. ¿Me siguen, amigos? Cuando me preguntaron si fue Jesús el Mashiach, el Mesías, les respondí que no. Es verdad, no puedo comprobarlo. Pero tampoco nadie puede probar empíricamente que sí lo fue. Lo mismo con Mahoma, nuestros vecinos musulmanes. Pero acá hay algo interesante. Mis hijos hablan en hebreo, como ustedes saben, y en realidad me preguntaron Yeshu hu HaMashiach, que literalmente sería Jesús es el ungido. Entonces, la pregunta ¿fue Jesús el Mesías? Requirió de una pregunta anterior. ¿Cuál es la definición de Mesías? Y yo, amigos, les recuerdo que hice videos al respecto. Los profetas, los Nevi'im, quienes escribieron cientos de años antes del nacimiento de Jesús, tuvieron la visión de una era mesiánica como un periodo de paz universal en la que la guerra y el hambre serían erradicadas y la humanidad aceptaría la soberanía de Dios. Durante el primer siglo, la idea desarrolló que la era mesiánica atestiguaría una resurrección general de los muertos, la reunión de todos los judíos en la tierra de Israel, incluyendo las 10 tribus perdidas, o sea, de todo Israel, no de todos los judíos, un juicio final y paz universal y eterna. Algunos judíos creían que el Mesías, el ungido, sería un descendiente del rey David, basándose en la interpretación de la promesa de Dios a David de un reino eterno en el libro de Samuel, capítulo 2, versículo 7. Los rollos del Mar Muerto hablan de 2 Mesías, les recuerdo, un líder militar y un sacerdote. A mis hijos les seguí contando que otros judíos esperaban al profeta Elías, a Hanoch y a cualquier otro número de figuras para que dieran paso a la era mesiánica. Historias en los evangelios acerca de Jesús sanando a los enfermos, levantando a los muertos o proclamando la inminencia del reino de los cielos sugieren que sus seguidores lo veían como alguien designado por Dios para traer consigo la era mesiánica.
Todo lo que le dije lo avalé de acuerdo a mi tradición judía. Les conté que más de 1000 años después de la crucifixión de Jesús, el sabio medieval Rambam, el Maimónides, expuso cosas específicas que los judíos creen que el Mesías tiene que cumplir para que se confirme su identidad. Entre ellas, la restauración del reino de David y de su antigua gloria. Lograr la victoria en batalla contra los enemigos de Israel, reconstruir el templo que los romanos destruyeron en el año 70 y la reunión de los exiliados en la tierra de Israel. Y si no logra tener éxito en esto, dijo Maimónides, o si es asesinado, será sabido que no fue aquel prometido por la Torá. Amigos, a mis hijos les conté que toda mi vida en la diáspora me acusaron de que yo o nuestros ancestros asesinamos a Jesús. Y si me preguntan por qué, se los conté para que sepan defenderse en un futuro. Porque no es cierto. Jesús fue ejecutado por los romanos. La crucifixión fue una forma romana de ejecución, no una judía. En la mayor parte de la historia cristiana, los judíos fueron considerados los responsables de la muerte de Jesús, cosa que dio lugar, como les contaba al principio, al antisemitismo cristiano. Esto es debido a que el Nuevo Testamento tiende a colocar la culpa de manera específica en el liderazgo del templo y, de manera más general, en el pueblo judío. Eso por lo menos es lo que yo sé y puedo estar equivocado. De acuerdo a los evangelios, el gobernador romano Poncio Pilato se mostró reticente a ejecutar a Jesús, pero fue alentado por judíos sedientos de sangre. Una escena que fue capturada de manera bien conocida por la controversial película de Mel Gibson que yo vi del año 2004 llamada La Pasión de Cristo. De acuerdo al evangelio de Mateo, después de que Pilato se lava sus manos y se declara a sí mismo inocente de la muerte de Jesús, todo el pueblo, es decir, todos los judíos en Jerusalén, responden: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ese clamor de sangre, entre comillas, y otros versículos fueron usados para justificar siglos del prejuicio cristiano contra nosotros, los judíos, los que no lo aceptamos. Pasaron siglos tras siglos, generaciones tras generaciones, hasta que en el año 1965 el Vaticano promulgó un documento llamado Nostra Aetate, en latín para en nuestra época, que declaró que los judíos en general no deberían ser tomados como responsables por la muerte de Jesús. Este texto cimentó el camino para un acercamiento histórico entre judíos y católicos, les conté a mis hijos. Esto tuvo sus resultados, buenos resultados, porque varias denominaciones protestantes alrededor del globo empezaron a adoptar declaraciones similares. ¿Por qué fue asesinado Jesús?, me preguntaron. Bueno, les dije que algunos opinan que Jesús fue un rebelde político que buscó la restauración de la soberanía judía y que fue ejecutado por los romanos por sedición. Esta tesis yo la descarté con el tiempo porque si Roma hubiera visto a Jesús como el líder de una banda de revolucionarios, habría arrestado también a todos sus seguidores. Eso es lo que hizo con los judíos cuando nos rebelamos. Cabe acotar que tampoco hay evidencia alguna en el Nuevo Testamento que sugiera que Jesús y sus seguidores eran celotes interesados en una rebelión armada en contra de Roma. Más creíble es la hipótesis de que los romanos veían a Jesús como una amenaza para la paz y lo asesinaron debido a que estaba ganando seguidores que lo veían como una figura mesiánica. Cuando mis hijos me preguntaron si existen textos judíos que mencionen a Jesús, les respondí que sí. El historiador judío del primer siglo, Yosef ben Matitiau, Flavio Josefo, menciona a Jesús, aunque la mayor referencia en su antigüedad desde los judíos parecería haber sido editada y aumentada por escribas cristianos. Hay pocas referencias en el Talmud referentes a Yeshu, que muchas autoridades creen que se refiere a Jesús. El Tratado de Sanedrín del Talmud originalmente registró que Yeshu, el Nazareno, fue colgado en la víspera de Pesaj por el crimen de llevar por el mal camino a los judíos.
Esta referencia fue eliminada de versiones posteriores del Talmud, probablemente debido a su uso por los cristianos como un pretexto para la persecución. En el período medieval, un trabajo llamado Toldot Yeshu presentó una historia alternativa de Jesús que rechaza las creencias fundamentales cristianas. Aquella obra, Toldot Yeshu, no es tan conocida porque no es parte del canon de la literatura rabínica. Maimónides, el Rambam, describió a Jesús como el fallido Mesías previsto por el profeta Daniel. En vez de redimir a Israel, Maimónides escribió que Jesús causó que los judíos fueran asesinados y exiliados, que Jesús cambió la Torá y llevó al mundo a adorar a un falso Dios. Y eso fue lo que le respondí a mis hijos, eso es lo que sé, aunque últimamente estoy aprendiendo más y más. Pero esta es la postura de un judío como yo, cuando le preguntan qué piensa de Jesús. Listo, amigos, eso es todo lo que tenía para decirles a los que me preguntaban al respecto. A ustedes los respeto. Podemos convivir en paz si nos respetamos. En este mundo y en esta Jerusalén hay lugar para todos. Amigos, me quedó algo en el tintero y por eso volví a encender la cámara. Además aprovecho este paisaje de esa iglesia que les enfoqué al principio desde el monte Zion. Quería decirles de que en este mundo, en este lugar, Jerusalén, en tierra de Israel, hay lugar para todos. Y es válido que crean que desde ese monte, el de los olivos, desde esa iglesia con figura de lápiz con punta, cierto día subió al cielo Jesús de Nazaret, el Mashiach, el Hijo de Dios. Yo me tomo el atrevimiento de decir que los judíos respetamos esa fe a pesar de todos los dolores de cabeza que nos trajo desde que nació hace 2000 años. Listo, amigos, ahora sí, Shalom desde Israel.